Cordial saludo. Mi nombre es Isaac Cruz Santisteban. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la carrera Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística, de la asignatura Tablas de Retención Documental, dirigida por el profesor Edwin Alonso Sosa Cruz. Entonces vamos a hablar de tablas de retención documental. Entonces para eso voy a dar unos conceptos básicos antes de empezar. Y entonces empiezo con qué es un archivo. Entonces es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona natural o jurídica en el transcurso de su gestión. Tenemos ahora tipos de archivos. Entonces tenemos el archivo de segunda edad. A ese archivo son transferidos los documentos de los archivos de gestión que han terminado su trámite y cuya consulta no es tan frecuente, o sea que podríamos decir que es un archivo sin activo. La documentación permanece en el archivo de segunda edad durante un tiempo estipulado según las tablas de retención documental, y es por primera vez que nos aparece la palabra retención documental. Ahora pasamos al archivo histórico. Entonces, aquel el cual se transfiere en la documentación del archivo de segunda edad, que debe conservarse permanente, dado el valor que quiera para la historia o la investigación y la ciencia y la cultura. También dice que son la selección de los documentos que reflejan la memoria de una institución. Puede ser universitaria, institución académica, colegio o instituto, con el fin de generar en el futuro investigación, ¿no? Archivo de gestión. Entonces dice que son todos aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite. Pueden estar en un lapso de un año, más o menos. Luego pasamos al archivo central. Son todos los que después de haber estado o haber cumplido su gestión o trámite, pasan a un depósito con el fin de ser conservados por un tiempo determinado, según lo que se establezca en las tablas de retención documental, y van a durar más o menos 5 años. Y ya tenemos la segunda vez que hablamos de tablas de retención documental. Ahora vamos a pasar al ciclo vital del documento. Entonces decimos que son las etapas sucesivas por las que atraviesa el documento desde su producción o recepción en la oficina y de su conservación temporal en el archivo de segunda edad, hasta su eliminación o conservación permanente en el archivo histórico, esto dependiendo, ¿no? Ahora sí, hablemos de tablas de retención documental. Entonces dice que son instrumentos archivísticos utilizados para relacionar el listado de series con sus correspondientes tipologías documentales, que le permiten identificar qué tiempo de retención se aplican a los documentos que produce una organización o una entidad en cada etapa del ciclo vital de los documentos, y los cuales están organizados conforme al cuadro de clasificación documental, que son en series y subseries, ofreciendo una identificación normativa de las decisiones que se han registrado por cada serie y subserie documental en materia de retención y disposición, ¿no? Esta se elabora de acuerdo con una estructura orgánica funcional de la organización. Por eso es muy importante tener un organigrama. Con este organigrama podemos revisar todos los procesos y cuáles son la documentación que se recibe o que produce dicha entidad o empresa, con el fin de que podamos hacer las diferentes series y subseries. Entonces, las tablas de retención documental es meramente un instrumento de depuración en el que se evidencia y se justifica la necesidad de prescindir de un grupo documental luego de transcurrir un determinado tiempo. O sea, aquí en sí podemos decir que es una responsabilidad gigantesca la que guardan las tablas de retención documental, y por ello que su elaboración debe ser una tarea juiciosa, interdisciplinaria, con el fin de que las decisiones que se tomen sean acertadas y se evite de esta forma la eliminación de documentos importantes para las organizaciones o empresas o entidades. Pero, ¿por qué son importantes las tablas de retención documental? Entonces, facilitan el manejo de la información, contribuyen a la racionalización de la producción documental, permiten la administración
proporcional de un servicio que sea eficaz y eficiente. Facilita el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ellas estipulados. O sea, no se puede eliminar así porque así, sino es porque está estipulado en las tablas de retención documental. También garantiza la selección y conservación de los documentos que tienen de carácter permanente. Regulan las transferencias documentales en las diferentes fases del archivo, sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. El desarrollo normativo en los últimos años en materia de gestión documental han llevado a que miles de empresas se vuelvan al diseño de sus instrumentos archivísticos, pero el afán ha estado muy centrado en las tablas de retención documental porque son muy importantes y nos ayudan a evacuar documentación que no tiene sentido para la empresa o entidad y que no tiene gran valor, como para la que tiene gran valor y tenemos que protegerla y cuidarla. Pero para seguir, entonces vamos a hablar qué es una serie. Entonces es un conjunto de unidades documentales que tienen una estructura y un contenido homogéneo por el cual son emanadas de un mismo órgano productor. ¿Pero qué es tipología? Bueno, tipología es una unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de sus funciones. La tabla de retención documental está compuesta por un código. Este código está compuesto por una serie de tipologías documentales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a colocar las primeras palabras de la oficina y el tipo de documento, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera biblioteca y actas, entonces colocamos bi, acta, entonces sería como el código, ¿cierto? Luego pasamos a la descripción. En esta parte podemos colocar actas, como ya lo dije anteriormente, luego pasa actas o todo y ahí se va colocando la serie. Luego pasamos a la siguiente donde hay dos columnas que tienen que ver con el título de retención. En esta parte va el ciclo vital del documento como tal, que es el archivo de gestión. Entonces el documento va a estar en esa parte por lo menos un año, como ya lo había dicho antes, y luego pasará al archivo central. Este documento va a estar allí por lo menos 5 años y luego se nos dice qué va a pasar con este documento, ¿cierto? Si este documento es muy importante y se debe conservar su totalidad, ya terminados los 5 años en el archivo central, entonces tenemos que hacer que la transferencia documental, tenemos que hacer una transferencia documental y pasar al archivo histórico, por lo cual, para que no sea destruido, ¿no? Soporte del documento. Entonces, esta es otra columna que nos aparece en las tablas de retención documental y en esta columna se coloca si es un archivo en papel o un archivo electrónico. Eso nos mostrará en la casilla donde se debe colocar y se debe colocar una X para seleccionarlo. Cuando hay una selección debe especificarse qué tipo de selección se va a hacer en la última columna. O sea, por ejemplo, bueno, aparece en la tabla de retención documental que está la conservación total, la eliminación, microfilmación, selección. Entonces, si se va a hacer algo de eso, entonces en la parte donde dice procedimiento se coloca la nota que se va a hacer con ese archivo, ¿cierto? Y la tabla de retención documental debe ir firmada por el jefe inmediato del archivo para que él conozca si la tabla de retención ha sido elaborada adecuadamente y cumple con los requisitos. Eso sería más o menos sobre la tabla de retención documental. Pero entonces, bueno, vamos ahora a hablar sobre la sala de retención documental y la norma que están articuladas en los numerales 4, 2, 3 que nos habla sobre el control de los documentos. Entonces los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse, pero ¿cómo se deben controlar? Bueno, esto está también justificado en el numeral 4.2.4 que nos habla sobre el control de registros. Entonces, los registros establecidos por la proporción evidencia de la conformidad con los requisitos de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad debe controlarse. También nos dice, la organización debe establecer los procedimientos documentales para definir controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, retención y disposición final de los registros. También nos habla que el registro debe permanecer legible, fácil de identificar y que se pueda recuperar fácilmente para que los usuarios cuando van a consultar sea más eficaz la persona que está manejando el archivo
y pueda localizar los documentos más fácil, ¿no? Eso es sobre las tablas de retención documental con las normas ISO 9000. Puede que hagan más, pero entonces solamente quise nombrar esos que me parecieron importantes. Ahora pasemos a la legislación. Porque todas las salas de retención documental están dirigidas y organizadas y controladas por el Archivo General de la Nación. Entonces decimos que las tablas de retención documental están sustentadas por dos leyes, que en cada ley tiene diferentes artículos, ¿no? Entonces voy a hablar de la 594 del 2000, por medio de la cual se edita la Ley General de Archivos y se editan otras disposiciones. Esta ley tiene como objetivo establecer las reglas y principios generales por la cual se regula la función archivística. En el artículo 24 nos habla sobre la obligatoriedad de las tablas de retención documental y dice: será obligatorio de todas las entidades el estar elaborado y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Eso sobre la ley 594 del 2000. También tenemos la ley 1712 del 2014 que dice: toda la información que se encuentra en las tablas de retención documental deben cumplir los estándares que están relacionados con la institución de las tablas de retención documental establecidas por el Ministerio Público y el Archivo General de la Nación. Pero no solo hay leyes, también tenemos decretos. Está el decreto 2578 del 2012, el decreto 2609 del 2012, el decreto 1515 del 2013 y el decreto 103 del 2015, donde dice que los programas de gestión documental deben contar con políticas de eliminación segura y permanentes de la información una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de retención documental o tablas de valoración documental y demás normas expedidas por el por el Archivo General de la Nación. Ahora también tenemos el decreto 106 del 2015. Sí. Pero también hay circulares que apoyan las tablas de retención documental. O sea, las tablas de retención documental no están ahí porque sí, sino están respaldadas por leyes y pues, en este caso circulares. Bueno, leyes, decretos y circulares. Tenemos el 02 de 1997, 01 del 2000. Tenemos también la circular 01 del 2003, la 01 del 2006, la 04 del 2011. Y voy a hablar un poquito de la 05 del 2012, donde nos habla sobre los documentos digitalizados y dice que la digitalización con fines archivísticos debe estar debidamente aprobada en las entidades públicas y entidades privadas que cumplan funciones públicas por el comité de archivo de cada entidad, incluida como medio técnico adecuado en las respectivas tablas de retención documental o las tablas de valoración documental. No obstante lo anterior, debe tener presente que todo el caso de los documentos de carácter histórico no son de objeto de eliminación, independientemente del soporte en el cual hayan sido registrados, tal como lo establece la ley 594 del 2000, ¿no? Y por último tenemos los acuerdos. Entonces tenemos el acuerdo 07 de 1994, el 08 de 1995, el 60 del 2001, el 004 del 2013, el 02 del 2014, el 06 del 2014 también, y el 03 del 2005, del 2015, perdón. Entonces voy a hablar un poquito de él, que nos dice que las garantías de conservación y preservación a largo plazo deberán garantizar que la migración de los documentos electrónicos u otros formatos o soportes que garanticen la conservación y preservación a largo plazo y el acceso y la disponibilidad en el tiempo establecido en las tablas de retención documental. Otro para no dejar atrás y que me parece importante es el acuerdo 39 del Archivo General de la Nación del 2002, donde dice: por el cual se regula el procedimiento para elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la ley 594 del 2000. Entonces, las tablas de retención documental están apoyadas por leyes, por decretos, por circulares
mm, por acuerdos que son importantes y nos ayudan a tener como justificación de lo que hacemos y la importancia de lo que son las tablas de retención documental. Espero haber logrado el objetivo con esta presentación. Les agradezco al profesor Edwin Sosa por esta materia y les deseo feliz noche. Cordial saludo. Hasta pronto.